Bueno, dentro de la epidemiología llamada epidemiología clásica, digamos, en general se pueden reconocer, digamos, diferenciaciones entre una llamada epidemiología descriptiva y una así llamada epidemiología analítica. La diferencia básicamente está puesta en los objetivos o las preguntas que se hacen cada una y el poder analítico de los diseños de investigación que implican. Pero como vimos recién, a veces las preguntas son simples, es decir, a veces basta con describir el comportamiento de una enfermedad a través del tiempo para detectar algún cambio o crecimiento inusual en la población, en un territorio dado, en un grupo de edad, en un grupo poblacional específico, etc. A través de, por ejemplo, podríamos identificar a través de esa epidemiología descriptiva que un cambio se produjo en esa frecuencia y sospechar entonces quizás, por ejemplo, que alguna causa ambiental o en el acceso a la distribución de determinados servicios pueden estar causando esa diferencia que solo por identificarla, por describirla a lo largo del tiempo, por identificarla de manera oportuna, nos permitiría investigar cuáles son las causas de esa diferencia e intervenir sobre ella. A veces se trata de realizar esas descripciones y establecer entonces a partir de esa descripción una hipótesis causal, como decíamos recién, si ese aumento de casos de determinada enfermedad se da en determinado momento diferente al que es habitual, si eso nos permitiría ir a investigar cuáles son los determinantes de ese cambio. Por ejemplo, si tenemos cierta frecuencia en los accidentes de tránsito en un lugar dado y esa frecuencia se ve alterada, aumentada, el problema está peor, podríamos empezar a investigar cuáles son los cambios en la conducta vial, los cambios en los flujos de vehículos, los cambios en el tránsito de las personas o cuáles son las principales razones por las cuales ese aumento se hubiera dado y quizás podamos descubrir que en determinado lugar se instaló una fábrica, una escuela, un lugar de mayor tránsito de personas y por lo tanto están produciéndose más accidentes de tránsito relacionados con que no hay semáforo, con que no hay un puente, etcétera. Entonces, ese aumento de casos nos permitió buscar cuáles son los determinantes de él y por lo tanto poder intervenir para corregir, digamos, para mejorar esos indicadores que están en un estado, digamos, insatisfactorio para el decisor de salud que está mirando indicadores que le permitan tomar las mejores decisiones posibles en favor de la salud de las personas que ahí viven. Entonces, esta manera de pensar los problemas y de tener metodologías, en este caso descriptivas o analíticas, nos permiten un grado de profundidad sobre los problemas y de oportunidad para intervenir sobre ellos, que es la epidemiología la que nos va a servir para tomar esas decisiones. Habíamos hablado al principio de mosaico epidemiológico, ¿se acuerdan? Con la idea de poder identificar que las sociedades no evolucionan de un tipo de problemas a otro tipo de problemas, como se lo planteó la transición epidemiológica, ¿no? Que pasaba supuestamente de la preeminencia de los
los problemas vinculados con causas infecciosas, a problemas más vinculados con el desarrollo, con la longevidad, con los estilos de vida, etc. Hoy, al mismo tiempo, enfrentamos problemas crecientes, problemas complejos, los problemas crónicos y degenerativos propios de los adultos mayores, de la tercera edad y del aumento de la expectativa de vida, de los estilos de vida, de la urbanización, etc., junto con problemas de salud mental, de consumos problemáticos de sustancias, de lesiones por siniestros viales y por distintos tipos de violencias, con problemas vinculados a las condiciones de trabajo, a la contaminación ambiental, a determinados modelos productivos que ponen en riesgo la salud de las poblaciones, por ejemplo, determinados tipos de explotación que producen contaminantes ambientales, las inequidades en el acceso a determinados bienes y servicios por diferencias sociales, económicas, culturales. Esa complejidad de problemas y de determinantes es la que enfrentamos hoy y a la que la epidemiología le debe poner información. La epidemiología debe servirnos para poder priorizar problemas, para identificarlos, para dimensionarlos, para orientarnos en función de las mejores decisiones. Y la epidemiología hace eso con variables que son relativamente simples, es decir, cuando decíamos recién de la epidemiología descriptiva, la manera en que tenemos de describir los fenómenos básicamente apunta a poder describir a quiénes afectan, ¿no? Cuáles son las personas que están afectadas por determinados fenómenos o por determinados factores que influyen en la salud. También nos interesa saber cómo se distribuyen en el espacio, es decir, no solo cuáles son las características de las personas que lo sufren, sino dónde viven, dónde se mueven, dónde trabajan, dónde estudian, dónde es que ocurren esos fenómenos que estamos describiendo. Entonces tenemos variables vinculadas a las personas, variables vinculadas al lugar, y por supuesto y fundamentalmente nos interesa saber cuándo y cómo está ocurriendo este fenómeno que estamos describiendo. No solo a quienes afecta, no solo dónde viven o trabajan o transitan las personas afectadas, sino cuál es su tendencia en el tiempo. El problema es un problema que tiende a empeorar, que tiende a aumentar, es un problema estable en el tiempo, es un problema que tiende a disminuir. ¿Cuál es la frecuencia temporal de ese evento? Como decíamos hoy, estamos por encima de lo esperado para los valores que tenemos habitualmente. Ese por encima de lo esperado es un indicador que nos exige investigar para intervenir. Esa es la variable tiempo, ¿sí? Que es la que nos va a ayudar a ver que, por ejemplo, en un momento determinado está pasando un fenómeno inusual para un momento similar de periodos previos. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos vigilancia de la salud. Y finalmente, la epidemiología en atención primaria, de la que nos vamos a ocupar entonces, es la que constituye, como decíamos desde el comienzo, un instrumento de la planificación sanitaria, la que permite identificar y priorizar problemas. Con estos datos, con esta información, necesitamos, queremos, tenemos por objetivo encontrar problemas de salud o factores que influyan en la salud de las personas positivamente para poder priorizar acciones, ¿sí?, que tiendan a mejorar las condiciones de salud de la gente, a prevenir enfermedades, a promover hábitos, etcétera, que ayuden a la salud de la población con información. Esta información, esta epidemiología que produce información sobre la población sobre la que vamos a trabajar, es la que nos va a permitir definir acciones, asignar recursos, diseñar e implementar programas y
por supuesto, evaluarlos para saber si tenemos que implementar cambios en ellos o si tenemos que profundizarlos, fortalecerlos para poder dar los mejores resultados para la salud de las personas. Esa es la epidemiología, o ese es el uso de la epidemiología, la instrumentación, la instrumentalización que queremos darle a estas clases, a este curso, como una herramienta de la gestión sanitaria fundamental para orientar las acciones en el primer nivel de atención. Algunas de las principales preguntas sobre nuestro trabajo en atención primaria que podrían responderse desde y con la epidemiología son, entonces, ¿cómo está compuesta nuestra población? ¿Cuáles son sus características? Porque cuando querramos saber quiénes son los afectados, vamos a tener que saber, por ejemplo, para establecer una tasa, o una razón o una proporción de afectados, vamos a tener que saber cuántos, por ejemplo, desarrollaron un evento del total de los que lo pudieron haber desarrollado. Entonces ahí necesitamos conocer, caracterizar nuestra población para poder luego dimensionar cuáles son los eventos que estamos describiendo. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene esa población? ¿Sí? ¿Cuáles son las enfermedades, los riesgos a los que está sometida la población a la que servimos? ¿Cuáles son las principales tendencias de los problemas, como decíamos recién? Quizás hoy la dimensión de un determinado problema no llegue a volverlo prioritario, sin embargo, si podemos medirlo a lo largo del tiempo y ver que su tendencia llevaría de no intervenir sobre él a que en un futuro, a mediano plazo o a largo plazo, ese problema signifique un grave daño o un grave desafío para la población, necesitaríamos intervenir hoy, aunque hoy todavía no tenga las características de un problema prioritario por su magnitud, por la magnitud que hoy desarrolla. Entonces la tendencia del problema es una cosa que la epidemiología nos puede ayudar a describir y que nos puede entonces apoyar para la toma de decisiones para priorizar problemas por su tendencia. ¿Cuáles son las principales medidas que se están tomando para resolverlo o controlarlo? Y cuál es la eficacia que están teniendo esas medidas que se están tomando para los problemas prioritarios. Eso también es esas son parte de las preguntas que la epidemiología nos puede ayudar a responder. Por otra parte, tendríamos, si vemos que las medidas que estamos tomando no están dando el resultado esperado, tendríamos que poder saber si eso se debe a que las medidas no son eficaces o a que las medidas no las estamos tomando de manera correcta, lo cual nos llevaría a conclusiones diferentes, ¿no? Si uno está tomando medidas que no son eficaces, debería cambiar de medidas. En cambio, si está tomando medidas que no las está tomando correctamente y por eso no están siendo eficaces, la decisión sería corregir la manera en que tomamos una medida que en sí misma puede ser correcta, pero que en un error de implementación no está consiguiendo los objetivos esperados. Y, por supuesto, finalmente, y todo el tiempo, saber, la epidemiología nos permite responder a la pregunta de si estamos logrando los objetivos que nos propusimos. ¿Sí? Cosa que en salud muchas veces, en lo que tiene que ver con servicios asistenciales, etcétera, se enfatizan más indicadores vinculados a la producción, a cuánto se hace de determinada cosa, cuántas consultas se atienden, cuánta gente va a la guardia, cuántos medicamentos se dispensan, cuánta leche repartimos, vinculados a procesos de trabajo, ¿sí? Indicadores de producción, y no estamos sabiendo muchas veces qué estamos logrando con eso. Eso que estamos haciendo tiene objetivos sanitarios. ¿Estamos logrando los objetivos sanitarios? Las personas, los miembros de nuestra comunidad, ¿están más saludables o menos saludables con las medidas que estamos tomando? ¿Qué se está produciendo no en términos de consultas y egresos, por ejemplo, en servicios de salud, sino en términos de objetivos sanitarios? ¿Cuánto estamos pudiendo, por ejemplo, disminuir cierto daño o retrasar o prevenir, etcétera, etcétera? Entonces es la epidemiología la que nos permitiría poder dimensionar esto. Entonces,
Para terminar, la epidemiología en la atención primaria nos permite conocer las condiciones epidemiológicas de la comunidad, posibilitando un cuidado integral de esa comunidad. Identificar problemas de salud local a partir de la información contenida en los registros existentes. La epidemiología y la vigilancia epidemiológica nos va a permitir utilizar la información disponible en función de estos objetivos que estamos hablando, reconocer diferentes modos de análisis y utilización de esa información, reconocer la información que tenemos y reconocer cómo la podemos usar para sacar el mejor provecho de esa información para los objetivos sanitarios, aportar información relevante para determinar los servicios de salud necesarios en cada comunidad y para evaluar la utilidad de los programas existentes, como dijimos hace un rato, y facilitar la planificación para la prevención, para la resolución de problemas en la comunidad donde trabajamos y donde intervenimos cotidianamente. Esos son los desafíos a los que la epidemiología nos ayuda a responder, y esperamos que estas charlas los estimule a la producción y a la utilización creciente de la información epidemiológica con fines sanitarios en la atención primaria. Muchísimas gracias a todos por la atención y nos vemos en la próxima clase sobre vigilancia de la salud.